Hola, buenos días, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Bienvenidos, bienvenidos a esta experiencia de aprendizaje en línea, donde hoy vamos a trabajar un poco sobre lo que es un curso que tenemos que se llama Integración de Evidencias, Elaboración de Portafolios de Aprendizaje. Bien, bueno, me presento, me llamo Osvaldo Teos. Y bueno, soy maestro en evaluación educativa, soy psicólogo de base, soy asesor pedagógico para Editorial SM más o menos desde 2012. Bueno, casi todo mi trabajo tiene que ver con la mejora de las habilidades docentes, particularmente en el campo de la evaluación. Entonces, hoy vamos a compartir con ustedes este contenido, este curso que se llama Integración de Evidencias, Elaboración de un Portafolio de Aprendizaje. ¿Qué vamos a necesitar para trabajar? Pues bueno, es muy sencillo. Para trabajar vamos a necesitar papel y pluma o lápiz para escribir. Es muy importante, este curso tiene algunos ejercicios que yo considero que es muy importante que vayamos realizando. ¿Por qué? Porque bueno, estamos aquí por compromiso propio, estamos tomando este curso, si lo tomamos o si incluso si lo dejamos solo prendido la pantalla, pues vamos a recibir al final nuestra constancia. Pero creo que es un ejercicio importante que si estamos aquí, nos complementamos con nuestro aprendizaje y entonces realicemos los ejercicios que se van solicitando para ir midiendo el grado de avance de nuestro aprendizaje. Entonces, vamos a necesitar solamente para este ejercicio, pues, papel y pluma o lápiz para escribir. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que se revisen los principios de elaboración de un portafolio de aprendizaje, se comparen los diversos tipos de portafolio y se identifique el contenido e instrumentos necesarios para la integración de uno de acuerdo a las necesidades que cada uno de ustedes tiene. Entonces, bueno, vamos a ver. Para empezar, voy a dar 2 minutitos para esto. Elaboren un mapa mental de lo que ustedes conocen como un portafolio. Elabora un mapa mental del concepto de portafolio, incluye en él, acuérdate, un mapa mental, lleva el concepto en el centro y después van todos los descriptores asociados que ustedes, vamos, las cosas que ustedes conocen que defina qué es un portafolio, centrándonos en un portafolio de aprendizaje. Entonces, toma una hoja de papel y elabora lo más creativamente que puedas en un corto tiempo. Tampoco se trata de que hagamos un ejercicio muy largo. Lo que conocemos como portafolio de aprendizaje, lo que conoces como portafolio de aprendizaje. Y vamos a dar un par de minutos para esto. Y bueno, pues pues bienvenidos a los que se vayan sumando. Espero que esta cuarentena los haya tratado bien, los haya tratado mejor. Siempre es toda una experiencia, ¿verdad? Tener que pasar este tiempo en casa y concentrarse, romper la rutina, pues es para algunos es pues más difícil que para otros, ¿no? Entonces, bueno, tener estas actividades educativas, pues siempre es un gran, pues siempre es un gran apoyo, ¿no? Dedicar tiempo a formarnos, dedicar tiempo a repasar nuestros conocimientos, incorporar conocimientos nuevos. Por ahí que si de esta cuarentena no sabías con algún libro terminado, algún idioma nuevo, entonces habías perdido tu tiempo. Entonces esperemos que salgamos con muchos nuevos conceptos en nuestro bagaje de conocimiento. Esperemos que salgamos con muchos nuevos conceptos en esto. Entonces, debo decir que también para mí es raro, estoy acostumbrado a dar curso casi siempre con gente de frente y ahora estoy aquí yo solito. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo nos va en esta experiencia. Bien, ¿cómo vas con tu mapa mental? ¿Ya terminaste? Perfecto. Entonces,
vamos a seguir con el contenido del taller y vamos a ver. Entonces, ¿qué es un portafolio? Recopilé algunas de las definiciones que me parecieron más pertinentes. Portafolio educativo, por supuesto, ¿no? En primer lugar, un portafolio es una colección de evidencias sobre la enseñanza o el aprendizaje, seleccionadas por su autor para mostrar el trabajo realizado y los frutos de un proceso educativo. Esta es una definición de Rodríguez en el 2013. Es decir, lo primero que sabemos sobre un portafolio es que es una colección de evidencias, ¿no? Tomar evidencias, tomar productos de aprendizaje o sobre enseñanza, porque también puede ser, se acordarán ustedes que en los procesos de selección de servicio profesional docente nos pedían una recolección de evidencias sobre cómo enseñábamos, ¿no? Y nosotros teníamos que recolectar justo esas evidencias. Entonces, primero vamos a quedarnos con esta primera frase que es una colección de evidencias que están seleccionadas por su autor para mostrar el trabajo realizado. Tenemos otra definición, que es una definición de Barbera, Bautista, Espasa y Wash, que es un instrumento que tiene como objetivo común la selección de muestras de trabajo o evidencias de consecución de objetivos personales o profesionales que, ordenados y presentados de un determinado modo, cumplen la función de potenciar la reflexión sobre cada una de las prácticas educativas profesionales o civiles. Aquí quiero tomar dos elementos centrales. El primer elemento que son elementos que están ordenados o presentados de un modo determinado, es decir, no es así como poner evidencias en una carpetita, sino hay un sentido en el portafolio. Y en el segundo lugar, la parte de la reflexión, que a mi gusto es la parte central que debe vertebrar la elaboración de un portafolio educativo. Entonces, bueno, tengo una tercera definición, que es una colección de trabajos realizados por los estudiantes en un determinado ciclo educativo, los cuales dan cuenta del proceso de formación, de las competencias y de los logros obtenidos. En este sentido, contienen evidencias de aprendizaje, ensayos, artículos, consultas, informes de laboratorio, talleres o productos, e informes de autovaloración, covaloración y heterovaloración recolectados durante el curso. Fíjense que aquí incorpora varios nuevos elementos como evidencias con informes de autovaloración, covaloración y heteroevaluación. Es decir, ya está tomando la evaluación y hace también un punto sobre lo importante que es tener cosas que den cuenta del desarrollo de las competencias. Entonces, bueno, tenemos estas tres definiciones de portafolio donde quisiera que retomáramos que es una colección de trabajos que están organizados de una manera particular, que tienen un sentido, o sea que es una selección intencionada, y por otro lado, que hay una reflexión sobre ellos. Entonces, quisiera que tomáramos estos puntos como punto de partida para trabajar sobre nuestro concepto de portafolio. Bien, entonces, aquí, terminando esta actividad, tengo otra reflexión, de la que nos vamos a tomar 2 minutos. Y es una colección de trabajos y tareas guardados en una carpeta o folder. ¿Es un portafolio educativo? ¿Por qué? Pongo carpeta o folder porque en algunos estados, por ejemplo en Yucatán, a lo que nosotros aquí en el centro del país le llamamos folder, a ellos lo llaman carpeta. Y así supongo que en lo largo de nuestra República Mexicana, incluso creo que tenemos gente conectada de Latinoamérica, pues estaría, pues seguramente tendrá diferentes nombres, ¿no? Entonces, bueno, tómate 2 minutos, 1 minutito y contesta. Una colección de trabajos y tareas guardados en una carpeta o folder, ¿es un portafolio educativo? ¿Tú consideras que sí? ¿Consideras que no? ¿Por qué? Bien. Creo que podemos compartir a lo mejor. En la parte tenemos un apartado de pregunta
de preguntas y respuestas, podríamos tratar de compartir algunas de las respuestas que tenemos a esta pregunta de si una colección de evidencias es un portafolio educativo, ¿no? Entonces, no sé si podemos ir para allá. Déjenme ver. Vamos a ver de nuevo. Por aquí nos están preguntando si podríamos repetir los 3 puntos claves de la elaboración de un portafolio. Entonces me está comentando José Eduardo, sí, con todo gusto, con todo gusto. Yo les decía primero que es una colección de evidencias, uno, que es una colección de evidencias, dos, que es una colección de evidencias intencionada, es decir, hay una intención, se hace con un para qué. Y el tercer punto es que es reflexiva. O sea, un buen portafolio debe contener la reflexión sobre lo que se ha hecho, sobre la evidencia que se integra y sobre lo que, vamos, lo que se tiene, ¿no? Lo que se ha hecho, el trabajo que se ha realizado, el proceso de aprendizaje, el cambio que se ha tenido durante el aprendizaje, pues no sé, ¿cómo se llama? El proceso, el producto, la mejora del producto, el trabajo que conlleva el producto, a eso me refiero con las evidencias, ¿no? Y entonces tengo algunas respuestas. Por ejemplo, aquí alguien me dice, a un anónimo, que dice que considera que sí es un portafolio educativo porque tiene las evidencias de trabajo de los alumnos. Sí, pero sin embargo, creo que para que podamos usarlo como instrumento de evaluación es necesario que a esas evidencias le incorporemos la reflexión sobre el proceso educativo. Porque si no, pues sí, solamente se vuelve una parte para guardar. Dice aquí que yo creo que no, porque un portafolio de aprendizaje no solo esos, implica muchas otras cosas más. Ya les decía yo que yo considero que sí, hay una intencionalidad para empezar, o sea, si es en la colección de evidencias, pero con una intencionalidad y con una reflexión sobre la intención. Dice en un 50%, ya que reúne trabajos de la clase. Si son retroalimentados, son parte formante de la creación de conocimientos, por supuesto. Y ahí justo vamos a ver un poco más adelante de esta intencionalidad en la creación de contenido. No. Entonces, bueno, vamos a continuar. Me regreso a la presentación. Y entonces, ¿qué características tiene entonces un portafolio? Un portafolio, primero ya dijimos, es un conjunto de evidencias, es decir, reúne una serie de evidencias, ya dijimos que es intencional. La segunda parte que es bien importante es que es personal, es decir, el alumno debe integrarlo, quien integra el portafolio debe tomar control sobre ese portafolio que está integrando, ¿no? Y es importante que se involucre, ¿por qué? Porque el portafolio debe dar cuenta básicamente de dos cosas. Primero, la comprensión del fenómeno, es decir, que nuestro alumno está comprendiendo el fenómeno, su aprendizaje, el trabajo que se hizo, o sea, sobre lo que se está haciendo ese portafolio. Y en segundo lugar, la selección relevante, es decir, debe verse una selección relevante, ya sea intencionada o no, porque ahorita que hablemos de los tipos de portafolio, vamos a ver que hay portafolios donde dejamos que nuestro alumno escoja qué trabajos
integra, y hay otros portafolios donde nosotros decidimos qué trabajos se van a integrar y cuáles son las características. Y por supuesto, los objetivos de esos dos portafolios son diferentes, ¿no? En tercer lugar, que ya también se los anotaba, el portafolio es reflexivo. Es decir, es reflexivo porque implica mirar hacia atrás sobre lo que hicimos, pero con la capacidad de revisar cómo hemos avanzado en este aprendizaje, sobre una capacidad metacognitiva, es decir, sobre la capacidad de pensar sobre nuestro hacer. Es decir, la capacidad de poder mirar nuestro proceso de aprendizaje, nuestro proceso de elaboración, nuestro proceso de cómo trabajamos y poder detectar cuáles fueron nuestros aciertos, cuáles fueron nuestros errores, es decir, una reflexión sobre nuestro propio proceso de aprendizaje. Y ahí viene la tercera parte. La cuarta parte, que es el cuarto indicador, que es un portafolio es procesual, es decir, es una acción o actividad educativa que se realiza a lo largo de un tiempo. Las evidencias registradas presentadas en un portafolio muestran el camino recorrido para llegar a un punto determinado. Es decir, si yo tengo un portafolio de todo mi curso, entonces las evidencias que debo reunir o que voy a reunir van ligadas hacia demostrar cómo aprendí algo. Luego, un portafolio debe tener un objetivo claro, es decir, yo hago un portafolio para algo, para demostrar que el alumno, el proceso, por ejemplo, de adopción de lectoescritura del alumno, ¿no? Entonces empiezo con sus primeros trazos, tal vez, y puedo integrar, si tengo un portafolio digital, una grabación de sus primeras lecturas y después comparado cómo ha mejorado sus lecturas siguientes, ¿no? Y por último, evidencias de cuál es el estatus del proceso al final del ciclo escolar, ¿no? Entonces, un portafolio debe tener un objetivo claro, lo hago para algo. Y por último, debe tener una estructura determinada, es decir, yo debo decidir de manera anticipada qué es lo que yo quiero que vaya en el portafolio, qué estructura quiero que tenga. Más adelante en el curso vamos a revisar algunas propuestas de estructuras de portafolio y cómo considero yo, bueno, yo y algunos de los autores que revisé, que se puede integrar un buen portafolio. Bien, vamos a ver. Entonces, lo que sigue, ¿cuáles son las ventajas de usar un portafolio? Primero, que nos permite describir, es decir, nos da cuenta del desempeño de nuestros alumnos a lo largo del tiempo. Después, nos permite que nuestros alumnos realicen autoevaluaciones sobre su desempeño y sobre los productos que ellos elaboran. Permite que los alumnos evalúen el desempeño y los productos. Ofrecen información diagnóstica acerca del desempeño y los productos. Integra la evaluación y la enseñanza. ¿Esto por qué? Porque este proceso reflexivo nos permite ir evaluando nuestro trabajo, pero además nos obliga a ir viendo cuáles son los puntos básicos donde vamos a hacer esa mirada, donde vamos a hacer esos cortes que nos permitan dar cuenta del proceso. Y favorece el aprendizaje por medio de actividades de evaluación. Hace que los alumnos se apropien de su aprendizaje y sus productos. Aclara la elección, las tareas y las expectativas de las pruebas. ¿Esto cómo se logra? A través de este proceso metacognitivo. Es decir, si yo le pido a un alumno que reflexione qué es lo que le cuesta trabajo de un tema determinado, estoy automáticamente metiéndolo en un proceso metareflexivo, metacognitivo. Entonces, ese pensar sobre su hacer va a permitirle desarrollar nuevas estrategias, verse desde lugares diferentes y por ello mejorar su aprendizaje. Presentar el desempeño a los padres en términos claros y descriptivos porque podemos ver su avance. Permitir que los alumnos analicen el trabajo y reflexionen sobre él. Contar con ejemplos concretos para las reuniones con los padres de familia. Recabar datos acumulativos sobre el desempeño y reforzar la importancia del desempeño de los alumnos, porque pues aquí ya tengo una prueba de cómo va
progresando el desempeño de mis alumnos. Bien, entonces, ¿qué desventajas tiene un portafolio? El primero, un buen portafolio implica mucha planeación. Necesito tiempo previo para preparar los materiales y criterios de desempeño y una forma clara de calificar. Durante el proceso de elaboración del portafolio voy a necesitar administrar, organizar y llevar registros. Esto es bien importante porque sobre todo con las evidencias intermedias muchas veces no les prestamos atención y no las recopilamos. Entonces, esa parte de evidencias intermedias queda pues un poquito hueca, ¿no? También me va a implicar tiempo para calificar a mis alumnos y darles retroalimentación de su trabajo, porque el trabajo de reflexión que ellos hacen necesita recibir una retroalimentación. Y una desventaja más, que puede ser una desventaja, es que los profesores y los alumnos se sientan cómodos con la evaluación y con el cambio de funciones de enseñanza y aprendizaje que esto supone. Bien, vamos a ver. Entonces, hemos hablado durante todo este tiempo que llevamos platicando de evidencias. Y entonces aquí me surge una pregunta. Aquí me surge una pregunta para ustedes. ¿Qué es una evidencia de aprendizaje? Primero quiero una definición, o sea, que me digas qué es una evidencia de aprendizaje, y después quiero que me apuntes 5 productos que puedan considerarse evidencia de aprendizaje. Toma tu hoja de papel y tu lápiz y responde brevemente qué es una evidencia de aprendizaje y luego haz 5 productos, haz una lista de al menos 5 productos que pueden considerarse evidencias de aprendizaje. Yo creo que puedes conocer muchos más que 5, pero con 5 creo que por un momentito nos basta. Entonces, vamos a tomarnos unos 2 o 3 minutos para realizar esta actividad y si quieren escribirme por la cajita de preguntas y respuestas, con todo gusto los voy leyendo. La palabra heteroevaluación, para quien me pregunta a qué se refiere la palabra heteroevaluación, se refiere a la evaluación que hace otro. Por ejemplo, cuando nosotros calificamos un examen, es heteroevaluación. Tenemos 3 tipos de evaluación. Autoevaluación, que es la evaluación que hago yo sobre mi trabajo. Coevaluación, que es la evaluación que hace un par. Por ejemplo, cuando yo pongo a mis alumnos a revisar el trabajo de uno de los compañeros, si ellos lo valoran, dan un juicio, hacen una evaluación. Y por último, la evaluación es la evaluación que realizaría, por ejemplo, el docente. No es la evaluación de toda la vida, es decir, una evaluación que realiza alguien en un puesto jerárquico superior, como nosotros como docentes. A eso se refiere la evaluación. Buenos días desde República Mexicana, buenos días desde Ciudad de México. Y desde Ecuador tenemos Guayaquil, Sinaloa. Saludos, Sinaloa. Ecuador, muchos en Ecuador, qué bueno. Qué bueno, muchos en Ecuador. Babajoyo, no sé dónde sea Babajoyo, Ecuador. Tenemos muchas interacciones en la cajita de preguntas y respuestas. Muchas gracias, prometo que voy a leerlas todas. Muchos saludos. Como estoy hablando, pues me pierdo, ¿no?
como estoy hablando, perdón si no les contesto como inmediatamente, pero como estamos hablando, como estoy en el hilo de la plática, pues me voy perdiendo, ¿no? Entonces, o sea, me voy perdiendo pues no sé, ustedes no saben, pero tenemos afortunadamente una muy grande, participación. Tenemos mucha participación, muchas gracias de corazón de todas ¿cómo se llama? Las participaciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí ya sobre la respuesta, sobre la pregunta que hicimos, que una evidencia de aprendizaje es aquella herramienta que permite comprobar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Me gusta, es muy sencilla, es buena. Una evidencia de aprendizaje es una prueba académica que permite definir si un estudiante ha logrado obtener el aprendizaje o conocimiento esperado. Y tenemos algunos ejemplos de evidencias de aprendizaje, como textos de opinión, dibujos, un proyecto, un video, una reflexión escrita de un tema, un trabajo grupal, una fotografía, un video. Las evidencias son las pruebas de que el estudiante está aprendiendo, ¿no? Algunos ejemplos que nos ponen también, tareas, cuestionarios, participación oral, algún cuento, y bueno, evidencia de aprendizaje, registro muestra de avance en habilidades, en conocimientos o actitudes. Habilidades, actitudes o aptitudes, reflexión, análisis y crítica. Esto entiendo que son los ejemplos. Vamos a ver, una reflexión personal después de un tema, ¿no? Eh, eh, Creo que todas las aportaciones están llegando, pero como yo les decía, tengo ahorita, me van subiendo minuto a minuto 400 mensajes que se me han juntado desde que dijimos esto de la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos dando la lectura, como vamos avanzando, y hay participaciones que son realmente relevantes y que agradecemos muchísimo, ¿no? Una evidencia de aprendizaje es cualquier trabajo realizado por los alumnos para su evaluación y donde se comprueba que han asimilado los aprendizajes que les hemos otorgado. Entonces, bueno, pues tenemos, como vemos, muy buenas y muy padres definiciones de evidencia. Esta es la que yo les quiero compartir. La definición de evidencia que a mí más me gusta, es que son productos o pruebas manifiestas del aprendizaje recogidas directamente en los procesos de formación con el fin de demostrar el logro de las competencias y sus correspondientes niveles. Es decir, pruebas manifiestas, es decir, que dejan ver el aprendizaje, ¿no? Que nosotros recogemos durante el proceso. Por ejemplo, podemos usar como evidencia las tareas que van generando nuestros alumnos, por supuesto sus exámenes, por supuesto un video, una fotografía, como todos los ejemplos que ustedes me pusieron, son ejemplos muy pertinentes de este tipo de evidencias. Ahora, hay una cosa que es bien importante. Hay evidencias que son las evidencias relevantes. Y hay evidencias que, como dicen los abogados o los policías, son evidencias circunstanciales. Entonces, nosotros debemos tener la capacidad de distinguir cuál es la buena evidencia, la mejor evidencia para el proceso que estamos, de lo que estamos enseñando, de lo que queremos demostrar. Entonces, yo les decía, hay evidencias, las evidencias así, las buenas, las mejores, son las que llamamos evidencias directas. ¿Qué es una evidencia directa? Es un tipo de evidencia que es visible, objetivo y tangible. Muestra exactamente lo que aprendió o no aprendió el estudiante. Es decir, si yo quiero saber si un estudiante sabe hacer un pastel, lo mejor que yo puedo hacer es poner a un estudiante a hacer un pastel y registrar ya sea el proceso o el resultado, ¿no? Las dos podrían funcionar como evidencia. Un video de dónde está el producto, perdón, de cómo se está haciendo el producto y luego que ella entregue el resultado final. La evidencia directa responde a la pregunta de qué aprendieron mis alumnos, es decir, tengo una evidencia clara de lo que aprendieron. Si yo quiero saber si un chico sabe escribir, lo pongo a escribir. Y tenemos evidencias indirectas. Hay muchas cosas que por su naturaleza no es tan fácil llegarles.
no es tan fácil medir. Por ejemplo, cuando hablamos de educación en competencia, las actitudes casi siempre son más difíciles de valorar, ¿no? De verse. Entonces, podemos obtener evidencias indirectas de este aprendizaje. Estas evidencias indirectas son pruebas de que el estudiante probablemente está aprendiendo, pero no determinan con claridad qué o cuánto se está aprendiendo. Esta evidencia indirecta responde a la pregunta de ¿qué dicen mis alumnos que aprendieron? Yo creo que va a ser mucho más fácil este ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros terminamos la clase, cuando nosotros estamos dando clase y le preguntamos a nuestros alumnos, ¿entendieron? Y ellos nos dicen, sí, entendimos. ¿Hay dudas? No. Nosotros podemos tomar su sí como una evidencia de aprendizaje. ¿Entendieron? Sí. Lo que ellos nos están contestando es, ¿sí entendieron? Sí. Por ejemplo, si quisiéramos medir las condiciones de aprendizaje del aula, podemos hacer las condiciones para el aprendizaje del aula. Cuando hablo de condiciones, por ejemplo, condiciones materiales, ¿no? Podríamos hacer una lista de cotejo, una pauta de observación, donde veamos cuántas mesas, cuántas sillas, cuántas computadoras, si hay pizarrón, si hay gises, si hay proyector, todo eso, y registrarlo y determinarlo con base en una serie de indicadores, si estas son las condiciones adecuadas para el número y nivel de alumnos que tenemos. Y hacer una pauta, esto sería una evidencia directa. Una evidencia indirecta sería preguntarle a los alumnos si ellos consideran, o a los docentes, si ellos consideran que las condiciones en que ellos dan clases son las mejores. Entonces, este concepto, ténganlo claro, hay evidencias directas y hay evidencias indirectas. Y casi siempre hay que preferir las evidencias directas sobre las evidencias indirectas. Y entonces, bueno, vamos a ver. Tengo un ejercicio donde les voy a pedir a ustedes que clasifiquen las siguientes evidencias de aprendizaje, colocando una D al lado de ellas si son directas y una I si son indirectas. Entonces, voy a presentar una lista y por favor, vamos a hacer el esfuerzo de clasificar estas evidencias. Las observaciones conductuales, que se refiere a un registro que hacemos durante un proceso, un producto, una entrevista sobre cómo les ayudó el aprendizaje, un video de simulación sobre una técnica específica, las calificaciones de años anteriores, una presentación oral, premios que haya ganado mi alumno, muestras de trabajo del estudiante, exámenes, informes, ensayos, proyectos finales o encuestas de satisfacción con la clase, ¿no? Entonces, mientras nos tomamos un minutito para contestar esto. Bien, yo estoy seguro que a todos nos fue muy bien. Una observación conductual es una evidencia directa o indirecta. Una observación conductual es una evidencia directa porque estamos viendo lo que el alumno hace en ese momento. Una entrevista sobre cómo les ayudó el aprendizaje es una evidencia directa o indirecta. Es una evidencia indirecta porque le estamos preguntando al alumno, por ejemplo, si aprendió o no aprendió. Un video de simulación sobre una técnica específica es directa o indirecta. Es, por supuesto, directa. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que hace el alumno. Este es bien interesante. Las calificaciones de años anteriores son una evidencia directa o indirecta. Son uno de los mejores estimadores sobre el desempeño futuro de un alumno, por cierto. Entonces, la calificación sobre el año anterior es una evidencia indirecta, porque a nosotros no nos consta cómo se puso esa calificación o bajo qué condiciones fue generada. Una presentación oral, por supuesto, es una evidencia directa. Los premios que ganó el alumno les pasa un poco parecido a las calificaciones de los años anteriores. ¿Por qué? Porque son evidencias que nosotros
no generamos o que no se están generando en este momento. Por tanto, son evidencias indirectas. Las muestras de trabajo del estudiante son, por supuesto, las mejores evidencias directas. Los proyectos finales también son evidencias directas. Y las encuestas de satisfacción con las clases, por ejemplo, las que muchos hacemos al final del ciclo escolar, donde le preguntamos a nuestros alumnos cómo les fue, si les gustó la clase, qué podríamos mejorar, todo eso son evidencias indirectas. Entonces, acuérdate, lo mejor es que trates de obtener la evidencia directa. Hay veces que es más complicado, por ejemplo, cuando observamos actitudes. Cuando estamos valorando actitudes, muchas veces las únicas evidencias que podemos tener son evidencias indirectas, porque la actitud es algo que casi siempre tiene que ver con esta predisposición actual. Y muchas veces cuando estamos evaluándolo, pues es difícil que nosotros valoremos esta predisposición al hacer o al pensar o al sentir. Entonces, muchas veces para valorar actitudes, lo que usamos son escalas de actitudes, que son, por supuesto, evidencias indirectas, ¿no? Ahora bien, fíjate que yo hace rato que usé el ejemplo de las condiciones para la enseñanza en un salón de clase, te dije que estas condiciones teníamos que comparar con un indicador, con indicadores para saber si son las adecuadas y por supuesto ya me adelanté. Entonces, dame permiso y ahorita regreso con esto que estaba hablando. Y vamos a también, en esta parte de educación, educación por competencias, tenemos 4 tipos de evidencias de aprendizaje, que son las evidencias de saber, que puede que sean textos escritos, ensayos, cuestionarios resueltos, análisis de casos, informes, organizadores de conocimiento, mapas conceptuales, mapas mentales, heurísticos de cuadros de doble entrada, evidencias de hacer, que vemos a nuestros alumnos manipular instrumental, herramientas, tocar instrumentos, practicar técnicas deportivas, elaborar trabajos manuales, evidencias de actitud, por ejemplo, registros de participación en clase con preguntas y comentarios, documentos escritos sobre las reflexiones cotidianas en torno a la motivación para el aprendizaje, documentos escritos con el análisis en el cambio actitudinal, diarios de clases, fichas de metacognición y evidencias de producto. ¿Qué serían? Portafolios, reportes de experimentos, proyectos, resolución de casos, creaciones artísticas, plásticas, musicales, literarias y elaboración de perfiles. Hay 2 documentos que les quiero compartir. El primero, tendré que haber yo dicho a José Eduardo que se los compartiera un poco antes, me disculpo, es un documento que habla sobre las características de los portafolios. Es un PDF de 3 paginitas, viene la referencia del texto completo que se puede descargar de la red. Entonces, si quieren echar un ojo, es un material muy interesante. Y el segundo es un cuadro donde hablo de métodos de evaluación, técnicas de evaluación, los posibles instrumentos que podemos usar para evaluar y las fuentes que podemos tener para esta evaluación. Entonces, voy a pedir que ahí en el cuadrito de preguntas y respuestas les compartan los links de estos 2 documentos. El primer documento que tiene que ver con qué es un portafolio y el segundo con métodos y técnicas de evaluación para que ustedes puedan tener una guía de referencia que los ayude a generar mejores evaluaciones de sus procesos de aprendizaje. Y bueno, ahora sí, me regreso, perdonen ustedes. Hace rato yo les decía, yo les compartía esta idea de que muchas veces para valorar las condiciones, ¿no?, de enseñanza de un salón de clases, nosotros podemos recurrir a una medición directa, ¿no?, que sería un instrumento, una cosa de observación, una lista de cotejo, ¿no?, donde nosotros pongamos cuánto hay de cada cosa y después lo compartimos con un criterio estándar para determinar si se tienen los requisitos que de acuerdo con una definición que se hace previamente, se cumplen las condiciones mínimas para la enseñanza en ese salón, ¿no? Tenemos a veces muchas confusiones en esta parte de las evidencias, los instrumentos y los criterios o estándares. Fíjese usted,
vamos a poner un ejemplo con el que yo espero que la cosa quede un poco más clara. Es el mejor ejemplo que a mí se me ha ocurrido a este respecto. Piense usted, ¿cuál es la evidencia de que una mujer está embarazada? Piénselo tantito. Me han dicho de todo en los talleres que yo he tenido la suerte de dar. Me han dicho de todo. Me han dicho que las náuseas matutinas, me han dicho que la luz de sus ojos, me han dicho que porque se le ensancha la cadera, que porque le da por comer dulce, que porque le da por comer sal. Me han dicho, y todas esas son evidencias, ¿no? ¿Evidencias de qué? Son evidencias. Algunas son mejores que otras. Aquí también hay que hablar de la calidad de la evidencia. Casi siempre llegamos a un punto en donde me dicen que hay una evidencia que se llama prueba de embarazo. La prueba de embarazo es una evidencia de que la mujer está embarazada. Y todos estamos de acuerdo con esto. Sí, pero no. La evidencia de que una mujer está embarazada es la concentración de progesterona en su sangre o en su orina. Eso es de evidencia. Eso es, digamos, como el indicador de que una mujer está embarazada. Sin embargo, es una evidencia que yo no puedo recopilar así, ¿no? Yo para recopilar esa evidencia necesito un instrumento. Y este instrumento es una tira reactiva. Una tira reactiva que reacciona con la orina de la muchacha o un reactivo que se hace bajo una prueba de laboratorio, ¿no? En sangre. Entonces, en este caso, primero, mi evidencia, que es la cantidad de progesterona en orina o en sangre, se recopila mediante un instrumento. Y después, los que sean mejores que yo en biología me van a decir, Osvaldo, por supuesto, siempre hay progesterona en las mujeres, incluso los hombres siempre tenemos progesterona. Sin embargo, hay un límite después del cual, si se rebasa, quiere decir que es muy probable que esa mujer esté embarazada. Ese límite es un criterio. Es una cantidad de hormona que tiene que ver, de la concentración de hormona que tiene que haber en la orina o en la sangre para que tú puedas decir esto está pasando. Pasa igual en nuestros procesos de aprendizaje. Si tu indicador dice el niño lee, pues bueno, si el niño lee tienen referencia, está leyendo. Ahora, ese es suficiente para que tú consideres que el aprendizaje se está llevando a cabo de manera adecuada. Depende del niño, depende si es un niño de primero de primaria o de preescolar, que apenas está empezando su lectura, probablemente. Si es un niño de sexto de primaria, no lo creo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de criterios o estándares, es el punto donde queremos llegar, donde quería llegar ese aprendizaje. Entonces, cosas importantes. La primera, nuestras evidencias, para hacer nuestras evidencias, necesitamos necesitamos recolectarlas con instrumentos y medidas contra un criterio o estándar. Muchas veces la evidencia es el propio instrumento, por ejemplo, en el caso de un trabajo, de un examen, ¿no? Y a veces esas evidencias necesitamos, por ejemplo, un examen es una evidencia por sí misma porque lo calificamos ahí mismo, ¿no? A veces hay exámenes, por ejemplo, los exámenes de preguntas abiertas, donde necesitamos una rúbrica que nos diga cuáles son las características que estamos esperando de las respuestas. Entonces, necesitamos criterios externos o instrumentos externos para valorar ese propio instrumento. Los exámenes de opción múltiple, pues por supuesto los calificamos ahí. Nuestro criterio sería pues
¿Cuánto es lo mínimo para que nuestro alumno pase, ¿no? Y bueno, les decía yo, y a veces muchas evidencias, la mayor parte de las evidencias que vamos a recolectar requieren instrumentos para que las valoremos. Y estos instrumentos, pues tenemos diferentes. Tenemos listas de cotejo, es decir, que pongamos, por ejemplo, en un procedimiento, pongamos la lista de las cosas que el alumno tiene que ir haciendo y las vayamos seleccionando, es decir, vayamos marcando cuando estas cosas vayan realizándose, las vamos palomeando, plan, 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 plan. Por ejemplo, es una lista de cotejo. Una escala, ¿no? Por ejemplo, una escala de participación de mi alumno en clase. El alumno participa constantemente o raramente, ¿no? Una escala visual donde nosotros podemos marcar en un punto, ¿no? Qué tan constante o rara participa nuestro alumno. O, por ejemplo, si sus participaciones son relevantes o irrelevantes, ¿no? Si sus participaciones denotan si conoce el contenido, si tiene dudas claras, ¿no? Porque, por ejemplo, muchas veces, y yo sé que a ti te ha pasado, si tenemos la participación como criterio de calificación, de pronto tenemos participaciones que son muy irrelevantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener una escala donde vayamos marcando, ¿no? Participación, cantidad, mucha, poca, ¿no? Relevancia, relevante o irrelevante. Y nosotros vamos marcando varios puntos intermedios, ¿no? Entonces, instrumentos también tenemos rúbricas, tenemos diferentes instrumentos. Nuestros exámenes mismos son instrumentos. Y los criterios estándares es cuando, por ejemplo, en las rúbricas está muy claro, cuando cuando esto es de calidad, ¿no? Cuando se logra, hasta en qué punto se logra el aprendizaje o el desarrollo que tú estás buscando. Entonces, bien, pasemos a lo siguiente. Yo les decía que incorporar un portafolio a nuestra actividad docente, a nuestra clase, es una decisión que debemos considerar desde antes, ¿no? Yo tengo una propuesta que se llama tu plan de evaluación, y tu plan de evaluación es algo que desarrollas al mismo tiempo que desarrollas tu plan de clase. Cuando desarrollas tu planeación, al mismo tiempo de estar desarrollando qué es lo que vas a hacer para cada etapa, ¿no? Para cada lección, tú debes estar pensando cómo vas a valorar que se logró ese aprendizaje y cuáles son los puntos claves de recolección de evidencia. Y esto es bien importante, porque muchas veces, y yo sé que si tú viviste un proceso de servicio profesional docente, si acompañaste o viste de cerca a alguien, bueno, aquí en México, perdón para los que están en otro lugar de Latinoamérica, tuvimos un proceso en donde los maestros tenían que certificar mediante un examen y la presentación de un portafolio de evidencias para concursar o ratificar su puesto como docentes. Y entonces, yo a muchos de los que acompañé, una de las grandes fallas que teníamos era que no habían recopilado evidencias intermedias. O sea que productos muy bien, pero evidencias intermedias nos fallaban. ¿Y por qué pasa esto? Porque no lo tenemos claro. Y entonces, yo te recomiendo que nuestro plan de evaluación lleva 3 pasos. La primera es, ¿qué es lo que yo quiero lograr con mis alumnos? Y en este paso, lo primero es formular expectativas de logro, seleccionar y o diseñar los instrumentos, prever las instancias y establecer las modalidades de evaluación. ¿Cuándo va a ser una evaluación escrita? ¿Cuándo va a ser una presentación oral? Y los instrumentos, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar una guía de observación, voy a necesitar una lista de cotejo, voy a necesitar una escala, voy a tener que elaborar un examen. ¿Qué? ¿Y de dónde voy a sacar esa evaluación? ¿Va a ser una evaluación que solamente voy a hacer yo, una teleevaluación o una coevaluación? Es decir, voy a brindarle a sus compañeros un instrumento de observación una guía de observación para que valoren, por ejemplo, una presentación oral.
Entonces, lo primero es formular mis expectativas de logro. El segundo es formular mis criterios de evaluación. Elegir o producir instrumentos que evalúen efectivamente la adquisición de estas competencias. Y este es mi hacemos. Y en tercer lugar tengo mi integramos. Integro ya que tengo claro cuáles son mis expectativas de logro, mis criterios de evaluación, las pongo en orden y reviso que ese plan y los instrumentos y que las actividades de evaluación se queden establecidas en qué momentos de la planeación didáctica. Es decir, yo desde el principio estoy definiendo qué es lo que quiero lograr, es decir, tengo una intencionalidad. Estoy también planificando cómo lo voy a hacer. Y por último, lo estoy integrando en mi planeación. Si es más trabajo, por supuesto, pero sí es bien importante porque entonces me va a permitir llevar esta intencionalidad que yo les decía, ¿no? Entonces, aquí esto es bien importante. Cuando yo pongo instancias de evaluación, sí es fundamental que vaya definido desde el principio cuáles son mis momentos de evaluación, qué instrumentos voy a usar, o sea, con qué criterios, y por último, que estén integrados desde mi planeación didáctica. Tengo diferentes tipos de portafolio y hay muchas clasificaciones. Yo les quiero compartir esta, que es la que a mí más me gustó, donde voy a hablar de 3 tipos de portafolio: el portafolio de vitrina, el portafolio de cotejo y el portafolio de formato abierto. El portafolio de vitrina, en primer lugar, contiene información limitada sobre un conjunto de actividades. Se escoge el mejor trabajo, el peor trabajo, el logro más significativo, el desarrollo de alguna competencia que no se potenciaría y la anotación de alguna dificultad significativa. El portafolio de vitrina lo ocupamos mucho, por ejemplo, en arte, en nuestras clases de educación artística. Le podemos pedir a nuestro alumno, o por ejemplo, un diseñador lleva sus mejores trabajos en una carpeta, ¿no? Debe tener, cuando es un portafolio educativo, debe tener una intencionalidad. Por ejemplo, yo le puedo pedir a mi alumno en un portafolio de vitrina que me diga por qué considera que ese es su mejor trabajo, por qué considera que ese es su peor trabajo. Muchas veces esta valoración va a ir en torno a la calificación, si nosotros emitimos alguna calificación, a nuestra calificación, pero es importante que apoyemos a nuestro alumno a que desarrolle su competencia de evaluación. Es decir, que nosotros le preguntemos, más allá de la calificación que yo te puse, ¿por qué consideras que este es un buen trabajo? ¿O por qué consideras que no fue tu mejor trabajo? ¿Qué pasó durante ese proceso? Y entonces estamos, a partir de esta metacognición, ayudándolos a desarrollar su competencia evaluativa. Estamos ayudándolos a generarse preguntas. Fíjense que en este asunto de los trabajos, nosotros tenemos una cultura, por lo menos aquí en México, que yo la llamo la cultura de la carrera, como del maratón, ¿no? Es decir, tú te preparas, haces tu maratón, terminas tu maratón, terminas de correr, ya acabaste, te olvidas del maratón. Ya se acabó, hasta ahí se quedó. Ya acabaste ahí, ya no regresas. Trabajo que entregaste, trabajo que nunca más vuelves a revisar en tu vida. Y precisamente estamos perdiendo esta riqueza de la reflexión y la metacognición. Esta capacidad de ver lo que hicimos y con el conocimiento que tengo ahora, detectar qué fue lo que me falló. Y entonces, este tipo de portafolio es bien valioso para ese tipo de procesos. Para que él me diga, ¿por qué es tu mejor trabajo? ¿Cuál fue tu logro más significativo? ¿Qué aprendiste que no sabías? ¿Qué te cuesta trabajo y por qué? Pero reflexionarlo, regresar a nuestros trabajos pasados y reflexionar qué fue lo que pasó, revisar nuestros exámenes anteriores y ver dónde estuvo nuestro error, pero de una manera
consciente. Y como un proceso de aprendizaje, de ir revisando y ser conscientes de nuestro avance. Bien, tengo un portafolio, el siguiente, el portafolio de cotejo. El portafolio de cotejo se elabora a partir de un número predeterminado de enunciados, los cuales se le presentan a los estudiantes al inicio de un curso. A veces, se les permite a los estudiantes que elijan determinadas actividades a partir de una lista predefinida. Explico. En el portafolio de cotejo, yo determino cuántas evidencias o qué evidencias se van a integrar. Vas a integrar un ensayo escrito, vas a integrar un video de una presentación oral, en el caso que tengamos una plataforma que soporte ese tipo, o fotografías de tu trabajo en campo, y yo puedo decirle al alumno, por ejemplo, de la práctica de física me puedes presentar ya sea fotografías de tu proyecto, fotos de lo que estás haciendo, tu reporte escrito de la clase de física, es decir, de un determinado producto, yo le puedo decir, le puedo dar una lista de cosas que él puede escoger. Entonces, tenemos primero, portafolio de vitrina y segundo, portafolio de cotejo. Y el tercero es un portafolio que se llama portafolio de formato abierto. Y este posibilita que los estudiantes anexen las evidencias que consideren necesarias para dar cuenta del aprendizaje de determinadas competencias. Puede contener, por ejemplo, reportes de visitas a biblioteca, experimentos de laboratorio, análisis de situaciones cotidianas, informes de lectura, etc. Todas estas definiciones son de libro de Tobón de 2008. Entonces, bueno. En este portafolio de formato abierto es bien interesante, porque nos permite observar cuál es el criterio de elección del estudiante. Nos permite observar también cuál es su forma de reflexionar acerca de su aprendizaje. Por ejemplo, yo le puedo pedir, tienes que dar una evidencia de español, ¿no? De español, de lectura, otra de exposición, ¿no? De tus habilidades para exponer, otra de tus habilidades para escribir textos, ¿no? Entonces, él puede escoger de todos los productos que elaboró durante el año, ¿cuáles son aquellos? ¿Cuál es la desventaja de este tipo de portafolio? Por supuesto que muchas veces los mejores productos no se quedan, como no está muchas veces esta intencionalidad desde el inicio, y los mejores productos no quedan registrados en evidencias, ¿no? Entonces, bueno, tenemos tres tipos de portafolios: portafolios de formato abierto, portafolios de vitrina y portafolios de cotejo, que serían los tres portafolios que revisamos. Y también tenemos otra clasificación por los soportes que puede tener un portafolio. El portafolio físico, que es nuestra carpeta o nuestra folder o nuestra cajita de evidencias de toda la vida, ¿no? Que es decir, tenemos las evidencias ahí, tangibles, el examen, el trabajo, o un portafolio digital. El portafolio digital, hay muchas formas de llamarlo. Depende de la plataforma en donde lo estés viendo, depende del autor que estés revisando. Puedes encontrarlo como e-portafolios, e-portafolio, webfolio, e-folio. Entonces, bueno, hay muchas formas de llamarlo, pero todos se refieren a lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? Una colección basada en medios electrónicos que consiste en registros digitales personales que contienen información variada. A lo mejor para muchos de nosotros es un proceso común porque llevamos nuestras clases registradas en un blog y entonces vamos subiendo evidencias, ¿no? De las clases y los ejercicios, ¿no? Se construye en plataformas y con recursos digitales y permite una mayor versatilidad, flexibilidad, alcance y acceso y el uso de múltiples formatos en la presentación de documentos. Esto es un portafolio con soporte web, con soporte, ya sea, bueno, puede ser en internet o he visto escuelas que tienen sus portafolios en la red interna de la escuela, ¿no? En la propia
red de la escuela, el alumno tiene una cuenta, va subiendo sus cosas, el profesor tiene una cuenta, va subiendo sus cosas, pero de nuevo pasa lo mismo. Una colección de trabajos en el Internet tampoco es un portafolio, es una colección de trabajos. Para que sea un portafolio necesita esta intencionalidad y esta reflexión. Por supuesto, los alcances son diferentes. ¿Por qué? Pues porque pueden subir videos, porque se pueden subir productos, ¿no? Por cosas que los alumnos hagan, por ejemplo, de modelado 3D o alguna aplicación, ¿no? Hay campos de saber donde este tipo de portafolios ya son lo más común del mundo. Entonces, bueno, ¿qué debe tener un buen portafolio electrónico? Primero, un buen portafolio electrónico debe contener, como todo portafolio, información relevante, permitir que se almacenen, o sea, permitirnos una buena capacidad de almacenaje de nuestros trabajos, permitir añadir reflexiones y comentarios a los trabajos, declarar objetivos, metodología y calendario de actualización, es decir, cada cuándo tengo yo que, cuando hago mi diseño, cada cuándo tiene que subir mi alumno qué cosas como evidencia, ¿no? Almacenar y gestionar materiales educativos o referencias. También un buen portafolio me permitirá que yo tenga cosas, por ejemplo, mis criterios de evaluación, libros de referencia o algún artículo que me parezca interesante, ¿no? Permite ver de modo gráfico y claro los procesos y actividades llevadas a cabo. Es decir, me permite hacer un seguimiento de lo que ha hecho mi alumno. Por ejemplo, hay portafolios que se manejan mediante Moodle que me permiten ir viendo historial de cambios de los productos, ¿no? De mis alumnos, que es el siguiente punto. Almacenar un buen portafolio electrónico me debe permitir almacenar historiales de cambio. Posibilitar los procesos de tutoración compartida, es decir, que me permita a mí, docente, entrar a los trabajos de mis alumnos y decirles qué cosas pueden mejorar o cómo pueden ir cambiando o qué pueden ir o qué cosas voy viendo que les van faltando en sus trabajos, en sus portafolios. Permitir aprender en entornos virtuales sociales, brindar la formación actualizada cuando sea necesaria. Y bueno, tenemos muchas opciones para, para, para un portafolio. Tenemos diversas aplicaciones, tenemos diversas plataformas, algunas gratuitas, otras de pago. Tenemos, por ejemplo, Carpeta Digital, Seesaw, Evernote, Google Sites, MassDrive, EduBlock y Portris, que nos permiten gestionar portafolios electrónicos y que cuentan con una serie de herramientas adecuadas para estos portafolios. Entonces, yo te recomiendo que les des una mirada. Yo te recomiendo, no es el objetivo de este curso que trabajemos específicamente sobre la creación de portafolios electrónicos. Sin embargo, sí te digo que hay muchos tutoriales en YouTube, hay muchos sitios web gratuitos con apoyo a docentes, con guías de uso súper fáciles para que tú puedas incorporar un portafolio de electrónico a tus actividades docentes cotidianas. Y aquí te dejo los nombres de algunas. Y entonces, ¿qué ventajas tiene un buen portafolio? Permite integrar contenidos multimedia. Aumenta la capacidad de difusión de los contenidos. Es más barato, es ecológico y no es necesario transportarlo ni tener espacio para almacenarlo. Los que somos de mi generación, es decir, por ahí que fuimos educados en los 80s y que teníamos que llevar estas grandes, bueno, yo en la universidad me tocó llevar estas grandes cajas de evidencia que tenía que yo para las clases, ¿no? Y los videos, ¿no? Y buscar una videocasetera para reproducir las entrevistas en la clase. Todas estas cosas, un portafolio pues reduce, ¿no? La cantidad de espacio necesario para almacenarlo y la cantidad de trabajo para transportarlo. Un portafolio educativo aumenta la capacidad de exponer e intercambiar materiales ajustados al contexto educativo. Es decir, me permite que mis alumnos vayan viendo los trabajos de otros alumnos y que se haga posible la creación de una comunidad de aprendizaje. Y ahorita me va a regresar
al punto de las comunidades de aprendizaje. Permite conocer opiniones y sensaciones derivadas de la práctica en situaciones reales, contribuye a reestructurar, organizar estrategias de enseñanza-aprendizaje y también procesos de auto y metaevaluación de mayor calidad, y favorece la capacidad de reflexión y autocrítica por parte de los docentes y discentes respecto a su práctica. Aquí cuando hablo de comunidad de aprendizaje, es una cosa que es muy, muy particular y que muchas veces este tipo de ejercicios nos permite promoverla. Les voy a contar una experiencia. Cuando yo estudié la maestría, hice una maestría en evaluación educativa, una de mis primeras experiencias fue que me pidieron que evaluara el trabajo de uno de mis compañeros antes que lo evaluara el maestro. Y a uno de mis compañeros le pidieron que evaluara lo mismo del mío. Y bueno, pues teníamos una guía de observación, entonces empezamos. Y pasó algo curioso. Lo curioso que pasó fue que algunas de las cosas que yo había resuelto de ciertas maneras, el compañero que tomó mi trabajo las tomó para resolverlas en su propio trabajo y yo hice lo mismo, ¿no? Y siempre queda primero esta idea de, me está robando mis ideas, me está robando mi trabajo, pero siempre es pertinente una reflexión. ¿A qué vamos a la escuela? ¿A evaluar o a aprender? ¿A competir por una calificación o a aprender entre todos? Y entonces, esta forma de ir compartiendo la forma en que todos resolvíamos los problemas, si bien al principio generó varios disgustos, en el largo plazo también generó que el nivel de todos los trabajos subiera. Entonces, cuando hablo de crear comunidades de aprendizaje, esto del portafolio educativo nos da una gran oportunidad de que nuestros alumnos puedan reflexionar sobre su trabajo a partir del trabajo de otros. Claro, necesitamos herramientas como guías de observación, escalas de teleevaluación, pero yo creo que si trabajamos lo suficiente, es posible. Bueno, esa era la reflexión. ¿Cuáles son las desventajas de un portafolio? Primero, que la creación y actualización del portafolio nos va a demandar tiempo. Me va a demandar a mí tiempo como docente de planear, decir que, y también un portafolio normal, como yo te decía al principio, también me va a demandar tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que con un portafolio normal o con un portafolio nos va a pasar. Aquí actualizarlo, pues también me va a demandar tiempo. Y que yo esté revisándolo, me va a demandar tiempo. La segunda es que es necesaria ya sea una conexión a internet o intranet. Es decir, es necesario que estén conectados y que haya una buena capacidad de almacenaje, que se tenga una buena velocidad, una buena capacidad de respuesta de internet. La tercera cosa es que tanto docentes como alumnos debemos ser hábiles en manejar la tecnología, porque si tenemos un docente, por ejemplo nosotros, que no tenemos tan claro esto de las computadoras, no se nos da tan bien, entonces pues podemos vacunarnos en contra de eso, decir, no, esto no sirve, no funciona, no me gusta, ¿no? Y entonces, pues aquí se trata también de ir mejorando nosotros. Nuestros alumnos actuales nacieron conectados a una computadora. La mayoría de las cosas que nos dicen que no pueden son porque no tienen interés en hacerlas en tanto a la computadora. Porque yo les aseguro que el 95% tiene la capacidad de hacer a veces mucho más que nosotros. Entonces, pues bueno, hay que tener nosotros muy claro e irnos actualizando y mejorar nuestra competencia tecnológica como docentes. La otra desventaja del portafolio es la disponibilidad de recursos tecnológicos. Por ejemplo, y ahorita durante esta cuarentena, por lo menos aquí en México lo estamos pasando, los que estamos dando clases en línea, pues muchas veces nuestros alumnos nos dicen que no tienen acceso a una computadora, que tienen que ir al cybercafé, que no van a salir porque se van a infectar de COVID, ¿no? Entonces, la disponibilidad de recursos tecnológicos, que el alumno tenga una computadora, una conexión a internet estable, que el maestro tenga conocimientos informáticos, una conexión a internet estable, una computadora con una capacidad adecuada, ¿no?
son necesidades en un portafolio cuando se quiere trabajar con un portafolio electrónico. Entonces ya vimos ventajas, desventajas del portafolio electrónico. Y ahora vamos a revisar ya en sí cuál es el proceso de elaboración de un portafolio. Y es muy sencillo. Empiezo por recolectar evidencias, seleccionar las que son relevantes, reflexionar en torno a ellas y, por último, publicar, elaborar mi trabajo. Está bien sencillo, ¿o no? Un portafolio se integra por un apartado introductorio en donde el alumno, el docente, quien esté elaborando el portafolio, va a decirme qué está haciendo, por qué lo está haciendo, cuál es el objetivo de ese portafolio. Tiene una guía de contenidos en donde es un índice que me dice qué es lo que yo voy a encontrar en ese portafolio. Los contenidos propiamente, es decir, el desarrollo del portafolio y el apartado final que casi siempre venía siendo las conclusiones, una reflexión a partir del aprendizaje. Ahora, es bien importante. En el apartado de desarrollo del portafolio es donde nosotros integramos qué es lo que el alumno va haciendo sobre su propio trabajo, es decir, las reflexiones, las opiniones sobre el trabajo, qué fue más fácil, qué fue más difícil, todo eso va en cada uno de los contenidos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, primero hacer una presentación, ¿no? A continuación presento el trabajo de español sobre la creación de un reglamento en clase. En este trabajo aprendí sobre lo importante que es tener reglas, aprendí también sobre la importancia de ponernos de acuerdo con los compañeros para tener un ambiente armónico de trabajo, aprendí también a redactar en forma de documentos oficiales, después viene, ¿no? Su, el trabajo, ¿no? Y entonces ya tengo la reflexión más el trabajo, ¿no? Y en el apartado final, pues yo tengo la reflexión sobre todo el portafolio. En este año, lo que yo aprendí, mejoré en esto, me doy cuenta que me faltó esto, pero también que, ¿no? Lo que más trabajo me costó, lo que menos trabajo me costó. Y entonces, esto es como un esquema básico, ¿no? Una introducción, que voy a encontrar en este portafolio, los contenidos y una conclusión. Para integrar entonces el portafolio, primero, y este es un modelo de trabajo donde yo incorporo a mis alumnos a la elaboración de este portafolio. Si yo no se los consulto, sí tengo que comunicárselos desde el principio, reglas claras. Mi alumno debe saber desde el principio cómo lo voy a evaluar. ¿Por qué? Porque esto direcciona su aprendizaje. Porque esto le da claridad de qué estoy esperando de él. Entonces, hay docentes que para ciertos, y sobre todo con niños más grandes, para ciertos productos, acuerdan con ellos los criterios de evaluación. Está súper bien. Pero si yo no los acuerdo con ellos, por lo menos se los comunico. Entonces, lo primero es que diseñamos y especificamos los objetivos para elaborar y calificar el portafolio. Luego, el portafolio tiene una portada. ¿Y qué incluye? ¿Qué puede incluir? Trabajos en clase, proyectos de investigación, evaluaciones del curso, autoevaluación y una cosa que es bien importante, la retroalimentación que yo voy haciendo de los trabajos de esta integración del portafolio. ¿Por qué? Porque es importante. Yo me tengo que tomar el tiempo para regresarles no solo una calificación. Acuérdate, lo importante de un portafolio es el proceso reflexivo. Entonces, se trata de que reflexionemos. Entonces, este proceso es elegir la tarea, definir criterios de evaluación, diseñar
con qué instrumentos va a evaluar el alumno sus trabajos, es decir, los trabajos que se van a integrar en el portafolio, que el alumno realice la tarea y pueda evaluar cómo le fue, elaborar el informe de cada tarea y sobre todo que sea fresco, que nosotros lo evaluemos y lo retroalimentemos. Este es así, en líneas generales, el proceso de elaboración de un portafolio. Entonces, vean ustedes, ya les dije más o menos cuál es el proceso, desde definir los criterios, elegir las tareas, ¿no? Diseñar con qué instrumentos y tener, sobre todo durante todo el proceso, claridad de qué es lo que quiero conseguir, para qué es ese portafolio y cómo lo voy a evaluar y qué evidencias necesito. Entonces, para evaluar un portafolio, yo puedo contar con diferentes instrumentos. Primero, puedo evaluar su formato, es decir, que esté bonito, que tenga una portada, que esté en una carpetita, que esté ordenado, ¿no? Que tenga todos formato y contenido. La puedo valorar con una lista de cotejo, pauta de observación. Y luego tengo criterios que puedo definir como la coherencia interna. Qué materiales se eligió y que guarden sentido con lo que yo le pedí y también entre los materiales en sí. La relevancia, si metió una tarea relevante o una cosa que significara para él un punto de inflexión o no eligió bien. La reflexión en las elecciones, la intencionalidad, la explicación verbal, la autorregulación y autoevaluación del aprendizaje y su flexibilidad cognitiva. Es decir, qué tanto mi alumno demuestra la capacidad de reflexionar sobre su aprendizaje, de identificar cuáles son los puntos en su aprendizaje que fueron importantes. Y aquí es bien importante, los componentes del portafolio pueden tener diferentes pesos. Estos pesos yo los defino desde antes en mi plan de evaluación. O sea, yo puedo decidir que todo pese lo mismo o que el reporte de la práctica de química pesa más que las fotografías de la visita al Museo de Historia Natural. Es decir, que vale más en la calificación. A eso me refiero con el peso de los componentes. Que el formato pesa un punto y la reflexión sobre la práctica, sobre final del portafolio pesa 5. Por ejemplo, aquí en México calificamos bajo 10 puntos. Me parece que en otras partes de Latinoamérica califican base 20 o en otras base 100. Entonces, bueno, ajusten estos porcentajes o estos puntos a los puntos que ustedes consideren en calificación. Y bueno, con esto ya revisamos mucho de lo que es importante en hacer un portafolio. Ya revisamos desde el concepto de un portafolio, ya les dije yo qué criterios considero los más relevantes, también revisamos lo que son las evidencias, revisamos los instrumentos, los criterios, ¿no? Revisamos también algunos consejos para integrar portafolios, cómo podemos valorarlos. Entonces, bueno, con esto estaríamos terminando esta parte del portafolio. Yo te voy a pedir que regreses a tu mapa mental, ese que hicimos en la actividad 1, y lo complementes, lo mejores, lo corrijas con la información que tuvimos en este taller. Si tienes dudas, ahorita me voy a ir a la cajita de preguntas y respuestas y tengo unos 5 minutos para platicar contigo, porque después tengo 5 minutos más para el ejercicio de evaluación del taller que vamos a llevar a cabo. Entonces, voy a las preguntas mientras tú corriges, completas, complementas tu mapa mental sobre el concepto de portafolio. Ay, perdón, me agarraste tomando agua. Discúlpame. Hablar hora y media, sí, ya seca uno la boca, ¿no? Entonces tenemos aquí muchos comentarios. Muchas gracias de verdad por todos sus comentarios. Muchas gracias.
A todos los que han estado trabajando en nosotros, saludos desde Oaxaca, desde Mérida, desde Guayaquil, desde Machacala será, en Ecuador, ¿no? Perú también conectado, Veracruz. Mi nombre, para quien preguntaba, es Osvaldo Teos Aguilar. Soy licenciado en psicología, maestro en evaluación educativa, asesor de SM desde hace algunos años. Trabajo sobre todo en capacitación docente, trabajo sobre todo en mejora de las capacidades docentes, ¿no? No encuentro mi mejor ángulo porque me refleja. Muy más abajo, perdonen ustedes, les voy a contar 707 preguntas, comentarios, o sea, fue una participación maravillosa. Les agradezco mucho, muchos me mandan saludos desde Chiapas, desde España, hola España, Jalisco, Ecuador, República Dominicana. Un gusto compartir con ustedes también, ¿no? Sí, Ecuador, Jalisco. Voy poco a poco, voy poco a poco mientras ustedes hacen su mapa mental. Qué bonitos nombres, Babahoyo, cerca de Guayaquil. Qué bonitos nombres de ciudades. Monterrey, León, Guanajuato, bonito León, Guanajuato, mi tierra por tu jugada. Nogales. Próximamente vamos a Nogales, yo creo. Si Evita nos lleva, ¿no? Osvaldo Teos, de nuevo. Para quien me preguntan, varios me han preguntado mi nombre, que vamos con 766 preguntas. Híjole, vamos a tener ahí Sí, todas nos llegan, pero como les decía, les agradezco mucho sus participaciones. Me encantaría poder leerlas en directo, pero pues bueno, estoy hablando ante la cámara, entonces tengo la parte ocupada, tengo que irme a otro apartado de preguntas y respuestas para poder ver lo que ustedes hacen el favor de escribirme, ¿no? Muchos saludos, gracias. Muchos alumnos, desde muchas partes de Latinoamérica, bueno, de Hispanoamérica, porque tenemos también desde España, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos algunos cerca, incluso algunos colegios con los que he tenido el gusto de trabajar. Aquí algunos en Ixtapaluca, en Toluca, ¿no? Algunos me conocen en persona, gracias por verme, ¿no? Aquí tengo una pregunta. No, ¿es viable evaluar una evidencia cuantitativamente o son para mediar cualitativamente? Es una pregunta que me hace Silvia Villaseñor. Cuando hablamos de evaluación cuantitativa y cualitativa, ok, voy a lo cuantitativo es otorgar una calificación, ¿no? Ahora, lo cualitativo sería valorar si esa evidencia o ese producto o eso que estamos observando cumple una serie de criterios mínimos para ser considerado de calidad, ¿no? Eso muchas veces es lo que llamamos cualitativo. Sin embargo, podemos objetivizar fácilmente lo cualitativo a través de instrumentos como una rúbrica, donde
pongamos cuáles son los criterios de una ejecución de calidad, los vayamos dosificando, es decir, desde una ejecución que no tenga la calidad que nosotros queremos, hasta una ejecución, y miren, voy al revés, tengo que aprender esto, hasta una ejecución que tenga la calidad que nosotros estamos esperando, y nosotros tengamos, primero, la calidad que nosotros queremos, perdón, la calidad que no es adecuada, hasta la calidad que es óptima o que sobrepasa nuestras expectativas, y entonces nosotros podemos ir dándole valor a esos criterios de desempeño. De esa manera podemos objetivar lo subjetivo, es decir, volver cuantitativo nuestra evaluación cualitativa, ¿no? Y tengo, si es un portafolio es porque ya es un archivo carpeta. Cuando los niños reciben un cuento en clase, les pedimos que el niño al final haga un dibujo de lo que entendió y podemos verificar si entendió lo que trataba de lectura. Justo esa es una evidencia del proceso de aprendizaje, ¿no? Y tengo un instrumento para reconocerlo. Tengo muchos más saludos. Dice, es decir, que basándome en evidencia indirecta, puedo retroalimentar o evaluar para llegar a una evidencia directa. Puedes intuirla. Muchas veces, yo les digo, hay cosas en donde es más difícil, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, que valorar el proceso de evaluación, de enseñanza de un alumno, perdón, de un docente, ya mis cebollas, ustedes disculpen, voy de nuevo. Si yo tengo que valorar cómo enseña un docente, yo puedo obtener una evidencia directa, es decir, grabarlo y verlo. ¿Qué implica? Recursos. Implica muchos recursos, implica que yo tenga una grabadora, implica que tenga gente que esté y lo observe, que sean expertos en enseñanza, ¿no? Eso me implica, pues, es un proyecto caro. Sin embargo, eso sería la evidencia directa y sería la mejor evidencia. Sin embargo, yo puedo tener, por ejemplo, una encuesta de satisfacción de los alumnos con la clase. Eso es una cosa mucho más barata porque me implica elaborar la encuesta, o sea, diseñar la encuesta, imprimirla en una hojita, dárselas a los alumnos y después sacarla. ¿Ves? La evidencia directa es plausible, es posible, pero es cara. Una evidencia indirecta es mucho más barata y me da una indicación de lo que podría estar pasando en la clase. Y me da, pues, ciertas guías, aunque no es necesariamente lo que está pasando, que lo podría obtener yo con una observación directa. Monterrey. Más evidencias, más evidencias. Más evidencias. Luego aquí nos contestaron las preguntas. Qué bueno, qué lindos. ¿No? Muy bien, un diploma es una evidencia, una evidencia indirecta, a menos que tú hayas dado el diploma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos cerrando. Ok, entonces, gracias por tu participación en este taller, gracias de verdad, mil gracias por lo activo que estuviste, por tus preguntas, por tus saludos. Yo te voy a pedir, por favor, que valores mi trabajo. Da clic ahí, por ahí nos van a pegar el link de esta dirección de internet y ahí hay un instrumento para que valores este taller. Te va a preguntar si fui claro, te va a preguntar si tenía yo dominio sobre el tema, te va a preguntar todo esto. Por favor, contesta lo que esté de acuerdo a lo que tú piensas. Te agradezco infinito. De verdad, te agradezco infinito que hayas estado conmigo hoy. Te agradezco infinito que te quedes en casa, que nos cuides a todos. Te agradezco infinito que hayas dedicado este tiempo de tu cuarentena a mejorar tu capacidad como docente. Me pongo a tus órdenes, me llamo Osvaldo Teos, me puedes buscar en Facebook como Osvaldo Teos, así estoy como Osvaldo Teos. Tengo un correo electrónico que es osvaldo.teos@gmail.com. Si quieres escribirme con alguna duda puntual, si quieres alguna cosa en específico, que yo te pueda ayudar, mira, yo con todo el gusto del mundo, me encantó trabajar contigo, que tengas un excelente día, una excelente semana, que este tiempo de encierro y reflexión nos sea productivo y bueno, a todos te agradezco
de verdad infinitamente tu trabajo. Gracias.